Habla Dani Rodríguez, en gran dicha y gozo porque una vez más me permiten llegar hasta ustedes con algo tan difícil que es hablar y escuchar. Es increíble que haya que pagar para escuchar, en el sentido de que nadie escucha a nadie. Sin embargo, ustedes son tan bondadosos que nos escuchan desde su dial. Y eso ya de por sí es gracioso, en el sentido de gracia, porque me permiten ser útil y compartir algo que es lo que tengo. Porque nada más puedo compartir porque nada más tengo. Que es el conocimiento, que es la inquietud, que son las propuestas que les hacemos como reflexiones. Porque considero de que ustedes también son en el sendero las huellas en la dirección hacia la luz, porque tienen esperanzas, porque realmente aspiran también desde adentro, desde lo profundo. Y eso que está en silencio se oirá y retumbará en todos los ámbitos, cuando la palabra pueda ser expresada. Pero para ella necesitamos ser libres. Y en libertad es el espíritu. Hay una inherencia en estos términos. No podemos concebir la libertad sin espíritu y no podemos concebir ni pensar bajo ningún concepto un espíritu sin libertad. En este caso estamos dando la sección más exacta y profunda de libertad, de ser libre. Y somos libres en el Cristo, porque es el liberador. Ahora bien, el que no cree en el Cristo, que también tiene derecho, entonces, ¿qué será ser libre? Ser libre en este caso, ya bajo el entendimiento del escepticismo, que es absurdo, pero vamos a abordarlo así con el propósito de orientación colectiva. Ser libre los llevaría a ser señores de su propia vida. Pero le preguntamos a estos señores si realmente tienen señorío sobre su propia vida, y verán que no. Entonces, esa respuesta es suficiente para decir que debieran de tener humildad para plantearse la posibilidad de ser libres, y lo lograrán comprendiendo a fondo de que en el estado en que estamos nada somos, pero sí podemos ser. Nada somos porque realmente somos un tránsito entre una creación y otra, porque nosotros estamos en el punto medio de animales, del reino animal inferior. Somos el punto medio máximo a la evolución débica, o a lo que se conoce como al hombre verdadero o a los Elohim, porque la primera escala de un Elohim es un hombre verdadero, que es un ángel. Esto lo pudiéramos comprender si experimentáramos el sentido místico, o si despertáramos a la experiencia mística, o en otras palabras, si pudiéramos tener un pequeño éxtasis donde pudiéramos percibir lo real, fuera de la mente, del tiempo, del espacio, de las costumbres, de los criterios, eso nos daría el impulso contra la ilusión. Hay algo aquí muy interesante que quiero compartir con ustedes en Cantos de mi Tierra, que es que la ilusión es como la pasión. Es decir, es como si tuviéramos en un desierto, viéramos un oasis y tomáramos arena en vez de agua, pero nosotros creemos que es agua, pero es arena. Es algo semejante a ciertos amores, que son totalmente de pasión, pues. Así es la ilusión. Pero la ilusión, en el sentido psicológico, de gran causa del estado en que nosotros nos encontramos. Porque resulta ser que nosotros estamos ilusionados, fue porque nos ilusionaron. Nosotros al principio no sufríamos de ilusión, ni de su consecuencia funcional ilusionamos. No, a nosotros nos ilusionaron.
y nos ilusionaron con el propósito, con el objetivo de que el planeta Tierra no sufriera consecuencias terribles porque ya estaba en juego la raza aria. Es decir, no estuviéramos donde estamos si no nos fueran ilusionados. Ahora bien, ¿qué cuento es este? ¿Qué planteamiento es este? Dijéramos, porque sí es una historia muy dolorosa, que es la causa del estado en que nosotros nos encontramos. Porque nosotros confundimos lo real con la ilusión, porque tenemos la conciencia dormida, porque estamos bajo hipnosis colectiva, que es una fuerza real que la naturaleza tiene sobre nosotros, porque hace arcaicos tiempos nosotros fuimos ilusionados para vivir, porque resultó y aconteció que nosotros no queríamos seguir viviendo mecánicamente. Me explico. En aquellos tiempos ya distantes, ignorados por la ciencia actual materialista, y por eso que pregonan la evolución de Darwin y sus seguidores, etcétera, porque si nosotros viniéramos del mono, estuviéramos hablando de otra cosa, porque ni siquiera el ADN lo demuestra, pero abordando este tema ya seriamente, yéndonos a la cosmogénesis, tendríamos que penetrar en la raza lemúrica. En esa raza lemúrica, el escenario cósmico no era como el actual, ni nuestra morfología era como la actual, ni nuestra psicología era como la actual. Eran tiempos diferentes, con escenarios diferentes, pero eran tiempos portentosos, donde todos éramos uno y uno éramos todos. Es decir, no existía el ego todavía. El yo psicológico no existía, al menos incorporado en nosotros. Hago la aclaratoria para personas más avanzadas, o para aquel que tenga el conocimiento, o para los pocos entendidos. Sin embargo, las masas humanas éramos inocentes, es decir, no conocíamos el mal ni el bien. Por eso es que la iluminación es distinto al estado de inocencia. Pero la mayoría del conglomerado humano de aquellos momentos, que sí eran humanos verdaderamente, aunque el cuerpo físico no era como el actual, porque estaba en sus orígenes, en su primigeniedad, aunque semejante, carecían del yo psicológico y del problema de las percepciones que llamamos como ilusión. Nosotros veíamos en aquellos momentos la vida como era, directamente, porque ni siquiera existía el recuerdo, ni siquiera existía la memoria, ni siquiera existía el funcionalismo del intelecto, todo era directamente por el sentido de percepción instintivo de las verdades cósmicas que posee la esencia libre. Entonces la comunicación era directamente, ni siquiera sin palabras. Entonces la vida era distinta, era dichosa, eran los tiempos edénicos, eran aquellos tiempos del jardín paradisíaco, del Edén perdido, que es lo que se conoce en ciencia pura y en cosmogénesis como las tierras asoleadas de Kemi o la Lemuria. En aquellos momentos aconteció que nosotros nos dimos cuenta, según nos cuenta y nos devela el venerable maestro Samael Umbeor, que nosotros no queríamos ya ser maquinitas. Es decir, en nuestra inocencia empezamos a percibir que nosotros éramos y existíamos con dicha y todo, es decir, sin ego, felices, pero para alimentar a la naturaleza. Y eso realmente no nos gustó en el fondo, porque podíamos vivir, un ejemplo, 1200 años, pero como no podíamos morirnos de nada, nosotros hacíamos un nicho y nos despedíamos de los demás para cambiar de cuerpo físico. Y entonces nos preguntábamos que para qué hacíamos eso, que por qué no seguíamos siguiendo entonces viviendo. Porque la jerarquía no nos lo permitía, porque no éramos inmortales en el fondo, porque no éramos hombres verdaderos. Entonces esto ya de por sí es interesante, señores, claro, es como un cuento de hadas, pero muy interesante. Vamos compartiendo con la audiencia un tema muy interesante, con el propósito no solamente de orientación colectiva, sino de exhortación profunda para la edificación de nuestra propia realidad interior y humana. Estamos planteando el asunto tan terrible de la ilusión. Bien es sabido que la Tierra actualmente como es, con este panorama tan nefasto y caótico, deviene de tiempos arcaicos donde reinaba era lo opuesto, es decir, la felicidad y el orden. Todo era un cosmos, porque había orden. Allí se podía tomar del árbol del vecino un fruto
sin ninguna discusión, porque no habían fronteras y no habían guerra. El maestro Samuel Longueor nos dice que si la humanidad actual tuviera el 10% de esencia libre, no habrían guerras sobre la faz de la tierra. 10%. Sin embargo, nosotros creemos que estamos muy conscientes. Nosotros estamos muy ilusionados, señores. Somos víctimas de la ilusión. La ilusión es una fuerza hipnótica nefasta de la serpiente tentadora del Edén. Desde el punto de vista místico, en un lenguaje semiótico de ese tipo. Pero si nos vamos a la ciencia pura, que es lo que el maestro Samuel Longueor nos develó, ya a nivel psicológico, nos encontramos que la ilusión fue, dijéramos, el estado en que nos colocaron como espacio interior psicológico para estabilizar la tierra. Nosotros somos parte intrínseca de la tierra. La tierra no puede vivir sin nosotros. Nosotros somos el alimento más especial de la economía planetaria y de la inteligencia solar, que tiene un propósito, que es la creación de hombres verdaderos. Toda la vida en cualquier planeta tiene ese propósito para el logo solar o para el creador. Crear un hombre solar que se crea a sí mismo, él enseña. Ahora bien, cuando esto no se cumple, este desideratum, la inteligencia solar o el Cristo cósmico pierde el interés sobre esa raza, pierde el interés sobre esa creación. Entonces viene el tiempo de la cosecha, de separar, dijéramos, la cosecha de la cizaña, y una va al fuego y el otro va a la selección y a la liberación. Pero dentro de este juego vemos algo importante, que es la ilusión que debiéramos plantearnos nosotros como estudio muy profundo y transvalorizar este planteamiento. Porque nosotros estamos dormidos, porque estamos bajo hipnosis, y estamos bajo hipnosis porque la causa primera fue la ilusión, que es una fuerza que nos ató desde el punto de vista psicológico. Es decir, estamos hablando en tiempos arcaicos, cuando éramos felices, pero dentro de esa felicidad empezamos a pensar y a concebir de que a nivel instintivo, claro está, porque no teníamos mente memoria, mente intelecto, sino a nivel instintivo, nuestra esencia empezó a percibir que así viviéramos 1000 años, un ejemplo, nosotros tendríamos que seguir naciendo con el propósito de pasar por la gran cadena de causación que se relaciona con el Ku Klux Klan o con el número de las existencias. Así como se cuentan los días, así como se cuentan las noches, así como se cuenta la primavera y como se cuenta el gran año sideral, también se cuentan los grandes kalpas, porque se necesita que el mundo en su peregrinar avance. Entonces también se necesitaba contarlas esas existencias que nosotros debíamos de tener y acontecer allá en ese jardín edénico que es la Lemuria. Entonces, una persona o un ser que duraba 1000 años, él podía autorrealizarse, pero también no podía autorrealizarse si no quería, porque eso no es obligado. Pero entonces, en ese interín, en esa decisión de ser o no ser, cuando se llegaba a cierta edad, teníamos que despedirnos estando sanos, estando a plenitud, siendo felices. Tendríamos que nosotros mismos tallamos nuestro nicho y nos metíamos ahí, nos despedíamos para tener un cuerpo nuevo. Fíjense ustedes cómo es esto. Entonces nosotros empezamos a sufrir por esto y entramos como una pequeña crisis que después de hacerse individual se hizo como colectivo el asunto. Entonces ya aquello empezó a generar, dijéramos, efectos secundarios colaterales contra el planeta Tierra, porque él se empezó a desestabilizar. Eso es lo que nos dice el gran venerable maestro Samuel Longueor, quinto ángel del Apocalipsis, del cual soy testigo y doy testimonio en estos instantes. Entonces vemos que en su enseñanza él nos dice que en aquellos momentos había una gran rebelión contra Jehová, y eso coincidió con el desarrollo de la ilusión. Entonces, detrás del ego está la gran ilusión, y detrás de la gran ilusión está una crisis nuestra interior de la vida, porque nosotros no le sentíamos a la vida sentido ni propósito, porque siendo felices y siendo inmortales teníamos que morirnos, pero teníamos que morirnos inclusive sin estar enfermos. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces resultó que aquello no nos gustó, y al no gustarnos empezamos a asociarnos,
Y en logias planteamos ese asunto. Entonces resulta ser que en aquellos tiempos, como éramos esencia pura, cuando nosotros pensábamos y decíamos un sonido, eso producía un efecto en el planeta Tierra. Entonces nuestra manera de pensar y de sentir empezó a generar desestabilización planetaria. El vientre planetario y su fuego empezaron a desestabilizarse y comenzó una era de grandes cambios geológicos terribles que iba a producir grande destrucción en la evolución terrestre. Entonces se necesitaba de solucionar esa enfermedad, que prácticamente era psicológica,